Superado este asunto del famoso juicio político a la fiscal, sigue generando como reacciones y eventos posteriores, ¿no? El, eh, el último es el anuncio de la señora fiscal. Porfa, si pones, Meli y Esteban, la captura de lo que fue el último tuit de la señora fiscal ayer. Nos sorprendió. Yo estaba en el gimnasio a esa hora. ¿Qué hora sería? 21 horas, creo. Sí, tipo 21 horas era. Las redes sociales son una herramienta de comunicación muy poderosa, pero también hacen mucho ruido. Por eso he tomado la decisión de alejarme de ellas por un tiempo, por mí, por mi familia, y para mantenerme enfocada en las cosas importantes. Gracias siempre su apoyo. La señora fiscal creo que dice cosas en las cuales tiene absolutamente toda la razón. ¿Las redes sociales son una herramienta de comunicación muy poderosa? Sí, lo son. ¿Hacen mucho ruido? Muchísimo. El problema es que, y me da la impresión de que acá la señora fiscal no reparó en eso cuando, me imagino, decidió abrir su cuenta de Twitter y empezó a utilizarla como la utilizó, de que ella no era un ciudadano más, de que ella no era una periodista de las tantos y tantas que hay, ya vemos. Ella no era un actor político de esos tantísimos que hay y en los que finalmente se terminó convirtiendo ella, porque indudablemente es también un actor político, de los que viven del escándalo y que están en redes sociales viviendo del escándalo. Ejemplos hay, y muchos, de políticos y políticas que viven de la denunciología, por ponerle una etiqueta, o que viven siempre del escándalo, ¿no? Y que hacen del escándalo además su forma de hacer política y casi que su forma de vivir. La señora no era un ciudadano común y corriente, no es un ciudadano común y corriente desde abril del 2019 o 18 que fue elegida, y 18, y abril del 2019. Y no es tampoco una influencer, no es la participante de un reality show, es la fiscal general del Estado. Entonces, obviamente cuando las redes sociales son, como bien lo dice ella, una herramienta muy poderosa de comunicación, y adicionalmente tú ostentas un cargo en el cual tienes mucha información de muchas personas y muchas de ellas muy importantes, indudablemente el ruido puede ser muy fuerte, casi como el de la alarma de los vecinos, que deben estar escuchando ustedes de fondo. Depende de los temas que se traten y de la forma en la que estos temas sean abordados, ya sea en las redes sociales o en los medios de comunicación tradicionales. Ese ruido va a depender justamente de eso, de la forma en la que se trate. Y claro, por un lado, esas herramientas muy poderosas que son las redes sociales son de utilidad para muchas instituciones, por supuesto, para el propio gobierno, para los gobiernos subnacionales, para las prefecturas, para los municipios, para las juntas parroquiales, para los medios de comunicación y también para otras entidades de instituciones como la propia Fiscalía, que tiene su cuenta institucional. Y ayer me parece que hubo alguna gente que se confundió. Finalmente, una cosa es, digamos, la institución como tal y la Fiscalía que seguirá manejando sus redes sociales y sus cuentas en Facebook, en Twitter. No sé si la Fiscalía tenga cuenta en TikTok o en Instagram, pero por lo menos en las redes sociales que son un poco más informativas o más informativas como el Twitter o el Facebook, sí tienen cuentas, ¿no? Esas tienen que mantenerlas, son institucionales y esas cuentas prevalecen y están
para la institución y al servicio de la institución y del país, por encima de quien fuera que sea en ese momento fiscal. Ahora la señora Salazar, antes Galo Chiriboga, Carlos Bacamancheno, Washington Pesantes o el que sea. Y lo que anunciaba ayer la señora Salazar era el cierre de sus cuentas personales. Y como les podría pasar a ustedes o a mí, el cierre de las cuentas personales es una cuestión, eso, personal. Es una decisión de cada uno. Ahora, el momento en que lo hace, sí creo que nos permite a nosotros pensar el por qué lo hace, ¿no? Y sobre todo entendiendo una cosa. Yo les manifestaba esto a partir de su decisión hace 3 semanas de decirle al país y decirles a los asambleístas, vean, estoy aquí, quiero que retomen el juicio político, vamos, estoy lista. Yo les decía, qué rara actitud, ¿no? ¿Por qué habrá tomado esa decisión la señora? Bueno, ahora entendemos por qué. Tenía todo fríamente calculado y tenía seguramente ella ya en sus cálculos lo que iba a pasar en la comisión de fiscalización y sabía a través de su operación política, muy, muy personal también, como ella hablaba directamente con los asambleístas que han tenido un rabo de paja kilométrico, que no se acerquen a los incendios forestales porque van a terminar ellos hecho chicharrón, ¿no? Sabía que tenía 76 votos. Entonces, ahora creo que la gran mayoría de ecuatorianos, ustedes y nosotros, sabemos que la decisión de la señora de decir aquí estoy, vamos al juicio, es porque tenía todo fríamente calculado. Entonces cada paso que da, cada señal, cada cosa que hace la fiscal, tiene una razón de ser. Por algo que les decía hace un momento, y creo que ustedes también lo saben al igual que yo muy bien, y es que la señora es un actor político. Y que mide los tiempos, y que seguramente ella también ve los acontecimientos últimos con la misma atención y en su caso seguramente con mucha más preocupación que la que tienen ustedes y nosotros, porque digamos el nivel de responsabilidad que tiene la señora con el país no es el mismo que tienen ustedes y yo. Es otro nivel de responsabilidad que tiene la fiscal con el país, ¿no es cierto? Entonces, y dentro de esa responsabilidad estaba el hecho de que ella en serio tenía que rendirle cuentas en algún momento, no a la asamblea sino al país, y yo voy a seguir insistiendo en que estos fallidos intentos de juicio político a la señora fueron una gran oportunidad que se perdió para que la señora rinda cuentas de verdad y para que los legisladores que tienen información con respecto de los errores, de las omisiones, de todos los argumentos que me imagino tenían como para llegar al extremo de proponer un proceso de fiscalización y un juicio político a la señora Salazar, le digan al país cuáles eran justamente esos motivos y esos argumentos que justificarían llevarle a una instancia de ese nivel a Diana Salazar. Finalmente el país ha perdido esa oportunidad. Y como les digo, cada paso que da la señora Diana Salazar, cada cosa que dice, cada agenda de medios que hace, porque no es que sale a hablar todo el tiempo a los medios, lo hace cuando hay casos que a ella seguramente le interesan mucho de que se hable, cada video que sube en sus redes sociales, en su canal de YouTube, cada cambio de los libros y los nombres de los libros que le acompañan, los mensajes que tienen las tazas, cada cosa que hace la fiscal tiene una razón de ser y tiene un motivo. Y creo que siempre hay que tratar de darle la vuelta y encontrar las explicaciones a cosas como estas. Más creo en esta situación, por todo lo que ha sucedido durante los últimos días, que no tiene solo que ver con el juicio político, sino también, por ejemplo, con que 2 periodistas de un medio de comunicación absolutamente cuestionable, el medio y los periodistas, que como yo les digo siempre, seré el último en salir a defenderles a ellos, y me cuesta un montón ser empático y ser solidario, me cuesta muchísimo con esta gente, pero
han terminado yéndose del país, huyendo por su vida, y casi que responsabilizándole a la fiscalía y a la policía por las amenazas que estaban recibiendo y por un seguimiento que hasta el día de hoy sigue siendo injustificable. ¿Por qué la fiscalía y por qué la policía andaba haciendo seguimientos a periodistas y a las pequeñas hijas menores de edad de 2 periodistas en lugar de andar detrás de Fito? O en lugar de andar detrás de los grandes grupos de delincuencia organizada que permanentemente planean golpes en este país y que al día de hoy, desde acá, desde el Ecuador, envían el 57% de la droga que llega a los puertos de Europa. Entonces, detrás de eso deberían estar todos estos policías y fiscales que andaban husmeando los movimientos y la vida, la cotidianidad de una familia. Que los periodistas se relacionaron, se metieron, conversaron, se ñañaban o lo que sea con delincuentes y con criminales del nivel de Norero, de Fito. Ellos lo han explicado, han dicho que eran sus fuentes y que generaron algún tipo de cercanía para obtener información. Yo no llegaría al extremo, les digo de manera muy particular, pues son la forma de actuar, de operar, de hacer periodismo, incluso de comportarse. Yo no llegaría al extremo de ñañarme o de hermanarme con un delincuente, por considerarle que es mi fuente, pero esa finalmente son métodos. Ustedes pueden estar de acuerdo o pueden cuestionar el hecho de que ellos llegaban a esos extremos de confianza, pero finalmente son métodos para lograr generar un puente, una cercanía y confianza para que estos delincuentes te empiecen a decir cosas y demás. Pero bueno, eso ha pasado. Resulta que una familia, más allá de que si sean o no periodistas, si sean o no lo que sean, pero una familia ha terminado huyendo del país porque señala a la fiscalía, que es una institución que forma parte de la estructura del Estado, y al Estado con la policía, como los entes que andaban persiguiéndolos, y que andaban atosigándolos, y que andaban asfixiándolos. Y sobre eso, al día de hoy, no existe una explicación ni de la fiscalía, su principal responsable de autoridad, la señora Salazar, y tampoco de la policía o el Ministerio del Interior. Han salido a decir si los documentos que han exhibido en esos videos de redes sociales, los señores de la Posta, son o no son reales. No tenemos todavía una confirmación. Parece que de parte de las autoridades la denuncia que hiciera Boscán y Velázquez fuese cualquier cosa y que habrían exhibido, no sé, pues documentos del contrato de arrendamiento o de compra de su casa o de su departamento. Un tema menor, sin importancia. Y no como que hubieran exhibido un informe de inteligencia sobre el seguimiento que le hacían a toda la familia, con fotos incluso de sus hijas menores de edad, con detalles como por ejemplo de que si el carro era o no era blindado, de que si el chofer o el conductor que tenían andaba o no andaba armado. Cosas muy raras. Ya, sabemos la versión de la Posta, pero no tenemos ninguna respuesta ni reacción de la fiscalía ni de la policía. Cosa muy extraña. Porque quizás lo que uno hubiera pensado, creído, es que iban a salir al paso a desmentirles, a decir que ese informe no existe o que tiene los sellos, ¿no? Sellos de la policía, sellos de la propia fiscalía. Un poco complicado, pero cualquier cosa se hubieran inventado en este país. Este país en donde se inventó el cuaderno de Hello Kitty, donde sentenciaron a un expresidente por influjo psíquico. Acá los niveles de fantasía y de ciencia ficción creo que hace mucho rato superaron cualquier nivel de creatividad o de imaginación que pueda tener un gobierno o el propio periodismo que ha ayudado a sostener todas estas
atrocidades, ¿no? Como la del influjo psíquico, el cuaderno de Hello Kitty, cosas por el estilo. Nadie ha salido a decir si esos documentos son reales o son falsos. Entonces habría que entender que sí son reales. Pero a esta hora yo les había planteado la discusión sobre la decisión de la señora que los informes de la posta los hizo Correa, como me dicen por acá en un mensaje. Le mando un abrazo a la doctora Ivette. Si cualquier cosa se podían haber inventado en este país, que es el país de los relatos, que como ayer lo conversábamos en una de las entrevistas, finalmente acá los relatos han terminado matando los datos, ¿no? Eso somos, un país que vive de la ciencia ficción, de los titulares y de lo que se inventa el periodismo, muchas veces en complicidad con ciertas autoridades. Entonces sí, es muy cierto, las redes sociales son una herramienta de comunicación muy poderosa, que hacen mucho ruido, y por eso ha tomado, dice ella, la decisión de alejarse por un tiempo, por ella, por su familia, y para mantenerse enfocada en las cosas importantes. Gracias, siempre su apoyo. Estamos entrando además en la etapa ya final de lo que es la administración de la señora Salazar al frente de la Fiscalía General del Estado. Y una de las cosas que sí es muy cuestionable, a propósito de esta decisión de cerrar la cuenta de la señora fiscal, es, y fíjense que tiene que ver mucho con lo que dice, el famoso ruido, el manejo comunicacional que le ha dado ella, no solo a sus cuentas personales, desde donde ella incluso ha entrado a discutir, lo hacen otros también, ¿no? Pero yo sigo insistiendo, la señora es una autoridad en funciones y es nada más y nada menos que la fiscal, incluso por su seguridad y la seguridad de sus hijas, o su hija y su familia, desde un principio, por lo que les decía hace un rato, de que ella no es ni periodista, ni es una política, bueno, sí lo es ahora, pero no es una política que está buscando ganar notoriedad, seguidores para ganar una elección, aunque después vimos que andaba, porque algunos les llenaban la cabeza de ideas, queriendo construir una plataforma presidencial. Le medían en encuestas, aparecía en varias encuestas con datos de ella, ¿no? No es un influencer, no es participante del MasterChef, la fiscal, es fiscal general del Estado, maneja información absolutamente sensible para el país. Entonces, una decisión saludable era desde un principio, no ahora finalmente lo entendió cuando ya la cosa para ella se vuelve insostenible, a pesar de que Socialcristianos, ADN, el gobierno de Noboa, y Construye, Romo, Nebot y Noboa le salvaron a la fiscal y pactaron y se aliaron para salvarle a la fiscal está atravesando un momento muy complejo y es justamente en la etapa final de su administración. Y vamos a ver si es que al final de este relajo que se ha desatado en torno a las ejecutorias y la administración de la fiscalía manejada por Salazar, la señora finalmente sale muy bien parada como está hasta ahora, con respaldo político, con una bancada de 76, en donde se mezclan unos y otros, ¿no? Gente de Romo, de Nebot, de Noboa, que parecería que entre ellos se odian, pero que terminan salvándole a la fiscal. Muchos de ellos con casos en fiscalía, con sus asambleístas con el rabo de paja, tratando de alejarse lo que más se pueda del fuego, tratando de apagar el fuego, siendo esos los promotores justamente de que se apague ese fuego. Pero ya está, pues, parecería que es como tarde incluso. Porque este desastre y este despelote ya se desató. Y lo desataron además quienes en algún momento fueron muy cercanos a la fiscal. La gente de la posta. O me van a decir ustedes que los señores no eran cercanos a la fiscal, cuando ellos apoyaban en un principio la persecución al correísmo y a todo lo que tenga que ver y venga del correísmo. Cuando ellos aplaudían la persecución
a Leonidas Issa, no solo al correísmo, al movimiento indígena, cuando decían que indio cogido, indio preso. Cuando decían en Televisión Nacional, en su debut, que fue además su despedida, que Issa era un cabrón. Ellos eran aliados de la Fiscalía, eran aliados del gobierno de Moreno, hasta que se pelearon por alguna X razón y dejaron de asistir a las reuniones de ANSECOM a las que convocaba Michelena, donde estaban también sentados con los de Fundamedios. Ahora se están matando entre ellos. Yo me muero de la risa cuando veo que se dicen de todo entre Ricaurte, Vivanco, que es un impresentable, Boscán, Rojas, todos esos Pazares y demás. Cuando en la época de Lenín Moreno, al edificio de la SECOM, convocados por Michelena, iban semanalmente a sentarse en una mesa más grande que esta para definir la agenda. Y decían, esta semana vamos con los 70,000 millones de la corrupción de Correa. La siguiente semana vamos con que la refinería de Esmeraldas va a explotar. La siguiente semana vamos con las violaciones en los colegios y escuelas en la época de Correa. La siguiente semana vamos con la compra de pruebas para el VIH. Y eso hacían entre ellos. Ahora están peleados, bronqueados entre todos ellos y claro, uno desde el lado que eligió desde un principio, que es muy lejos de ellos, yo estoy expectando, viendo cómo se masacran entre ellos. Muerto de la risa. Pero también con una profunda decepción porque utilizaron el periodismo primero para sus desquites contra el correísmo, después para sus desquites entre ellos, y al final, en la mitad de todo eso, y de su disputa ahora también con la fiscal, con quien han decidido pelearse, y con su equipo de asesores, con quien también eran antes íntimos amigos y ahora han decidido sacarse los cueros al sol, en medio de todo ese despelote, de todo ese relajo, en medio de la pauta que cobraban de la Contraloría antes, de los gobiernos de Moreno, de Lasso, del Banco de Guayaquil, al que ahora acusan que lava dinero de la mafia. Tenían pauta del Banco de Guayaquil. En medio de todo ese despelote y todo ese relajo en el que han convertido al Ecuador, están 18 millones de personas. Está el país. Está la vida de un montón de gente. Y dentro de esa espectacularización, en la que convirtieron casos derivados de algunos episodios, la comunicación de la Fiscalía fue más de ese ruido. No solo desde la cuenta personal de la fiscal, sino también desde la propia cuenta institucional de la Fiscalía, que fue utilizada también para generar ese ruido del que hoy tanto quiere alejarse la fiscal. Cuando de madrugada se les dio por empezar a allanar casas de los adversarios del poder de turno, queriendo sacar en pijamas, en paños menores, en calzoncillos, a los perseguidos. Y todas esas cosas subían a las redes sociales. Y todo eso, ese show que montaba la fiscalía, generaba ruido. Y genera ruido, y no habla precisamente del accionar técnico, jurídico, apegado a la ley de una institución como la Fiscalía. Montaban un show y generaban ruido. Y hoy ese ruido del que se queja la fiscal ha sido también provocado por gente como ella, y por una fiscalía manejada de la forma en la que ha sido manejada la fiscalía y que ustedes han sido testigos. Fiscalía que además ha contado con el apoyo de muchos medios de comunicación y periodistas y de actores políticos, como los que le salvaron del juicio, Nebot, Romo, Novoa. Como siempre, a estas alturas del comentario, estamos ya por 4,300 visualizaciones y estamos con apenas 1,600 likes. ¿Quieren que sigamos con el comentario? Pongan like.
No, mentira. Si no, aquí me caso. No. Pongan like. Vamos, superemos los 2000 antes de cerrar el comentario. ¿Les parece? Porque además ya se nos va terminando el tiempo. Nos quedan 5 minutos. Ahora, yo les decía algo ayer. Y qué bueno que finalmente haya existido un pronunciamiento oportuno y que el Consejo de Participación Ciudadana, en medio de todo el relajo también del cual no han escapado y del que por supuesto son parte, y con las actuaciones de los 2 consejeros que días atrás habían sido despedidos, pero que por las acciones que han presentado habían sido destituidos, no despedidos, destituidos por el Tribunal Contencioso, pero por las acciones que han presentado y demás, siguen actuando como principales, como titulares. Me refiero a Yadira Saltos y a Augusto Verduga. Finalmente ayer, y en medio de todo este despelote en el que se ha convertido el Ecuador, el Consejo de Participación Ciudadana creo que nos ha dado una buena noticia. Una buena noticia, entre comillas, porque tiene sus bemoles también este asunto. Pero, y reiterando en el hecho de que la señora Salazar está atravesando el último tramo de su administración, el 8 de abril del 2025, sí o sí, yo espero y anhelo de que este país tenga un nuevo o nueva fiscal y que sea muy, pero muy de lejos superior en todo sentido al actual fiscal. Con que haya hecho su propia tesis a mí me basta, pero tiene que ser mejor que el actual fiscal al que van a elegir. ¿Ya? Ahora tenemos un reglamento aprobado para elegir a un nuevo fiscal. Que eso es motivo de polémicas, de discusiones, de discrepancias, de desavenencias y demás, sí, lo es, porque en este país va a ser muy jodido, muy complicado que terminemos poniéndonos de acuerdo en absolutamente todo, todos. Pero al menos 6 de 7 ayer votaron, y fue unánime, creo, porque no sé si el otro voto se ausentó o qué sé yo, no tengo claro ese dato, pero con 6 votos, ayer el Consejo de Participación aprobó el reglamento para designar a un nuevo fiscal. Eso es bueno. Ahora, ¿qué no es tan bueno? Una serie de cosas que las vamos a comentar rapidito. La nota de la web de Radio Pichincha recoge: el concurso para una nueva autoridad de la Fiscalía tiene 6 fases. La aplicación de una prueba oral de 20 minutos, prohibiciones y un equipo de expertos catedráticos son los ítems más relevantes del reglamento que regirá este proceso. El concurso para la designación de una nueva autoridad de la Fiscalía ya tiene reglamento. El Pleno del Consejo de Participación aprobó con 6 votos a favor la normativa que reglamentará el proceso. El documento recoge las 3 propuestas elaboradas por los vocales del organismo. Entre los principales puntos del reglamento están los requisitos de probidad notoria y la aplicación de una prueba oral, la elaboración de un banco de preguntas de 3.000 interrogantes, la conformación de un equipo de catedráticos. Les voy a decir cuáles son las 6 fases del proceso. Antes escuchemos las declaraciones que subiera ayer a las redes sociales del presidente de este organismo, el Consejo de Participación, el señor Fantoni. Hoy le seguimos cumpliendo al país. Hemos aprobado el reglamento para el concurso de Fiscal General del Estado que garantizará transparencia y legitimidad. El reglamento preserva la probidad notoria de los postulantes, donde nadie vinculado a las mafias podrá aspirar a esta dignidad. De igual modo, hemos ratificado la prueba oral, que garantizará que quienes aspiren a dirigir la Fiscalía tengan conocimiento del sistema oral penal. Ahí tenían ustedes una breve declaración de Andrés Fantoni. A mí créanme que este asunto de la probidad notoria y la prueba oral, sobre todo el de la probidad notoria, digamos, es como un requisito más. El asunto es que en este país, como están las cosas, a propósito de los rabos de paja, vamos a tener que importar del cielo una comitiva de arcángeles, santos, transparentes absolutamente, como para que ellos sean los encargados de elegir al nuevo fiscal. Y les digo de verdad,
yo creo que en este país debe haber mucha gente honesta, súper transparente, comprometida con la causa nacional, con el Ecuador, no comprometida con el correísmo, no comprometida con Novoa, no comprometida con Creo, no comprometida con Nebot, no comprometida con Fito, con los Lobos, los Tiguerones o con quien sea, porque acá ya vimos, creo que incluso en la administración de justicia, lo comprometidos que estaban con los delincuentes, los jueces, incluso también algunos policías. Porque vamos a tener que buscar a alguien que no esté comprometido con absolutamente nadie para que no se contamine el proceso de selección de un nuevo fiscal. Y lo único que se me ocurre a mí es importar un grupo de ángeles del cielo. Pues si no, ¿cómo? Si queremos que la elección sea lo más transparente posible, insisto, yo creo que en este país sí hay personas honestas, sí hay personas decentes, sí hay personas absolutamente transparentes. El asunto es que esas personas, seguramente por el nivel de descomposición que ahora mismo vive y experimenta el país, no sé qué tan dispuestas estén a mojarse el poncho, como se dice comúnmente, para ser parte de un proceso de selección de fiscal. Y es hora de que en serio se les invite, se les comprometa a que formen parte de esto. Porque si no, lo otro es imposible, pues. ¿De dónde nos vamos a sacar los arcángeles para que vengan a elegir al nuevo fiscal? Las 6 fases del proceso: fase de convocatoria y postulación, fase de admisibilidad y consideración, fase de calificación de méritos y recalificación, fase de escrutinios públicos de impugnación ciudadana, fase de oposición y recalificación, fase de elección y designación. Asimismo, determina los requisitos para los participantes, que son ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos, tener título de tercer nivel en derecho legalmente reconocido en el país y conocimientos en gestión administrativa. Yo le pondría el tema de la tesis, ¿no? Que la tesis se ha hecho por ellos mismos. 3, haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal por un lapso mínimo de 10 años. Otro de los asuntos relevantes del reglamento tiene que ver con las prohibiciones de inhabilidades. La probidad notoria: son 20 puntos que regulan los impedimentos para participar del concurso, entre los que destacan: poseer, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales o fondos en paraísos fiscales; ser cónyuge, tener unión de hecho, ser familiar hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º grado de afinidad del presidente, vicepresidente, ministros, asambleístas, vocales de la Judicatura Fiscal, vocales del TCE, del CNE y jueces de la Corte Nacional, de la Corte Constitucional y Corte Nacional; haber sido condenado por sentencia ejecutoriada, pena privativa de libertad por delitos de violencia contra la mujer y otros; tener contratos con el Estado; tener obligaciones en mora con el IES; pertenecer a las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional en servicio activo; quienes en los últimos 10 años hayan defendido o procesado, y este es un tema muy complicado, muy crítico, quienes en los últimos 10 años hayan defendido a procesados en 30 distintos tipos penales, como narcotráfico, crimen organizado, trata de personas, secuestro, extorsión, sicariato, contrabando de hidrocarburos, genocidio, tráfico de ilícito de migrantes, entre otros. Voy a volver rapidito a ese tema más adelante. Méritos de oposición. En este concurso se calificará a las y los postulantes sobre un total de 100 puntos distribuidos de la siguiente manera: 50 puntos corresponderán a las calificaciones de mérito, 50 puntos a la fase de oposición, que se dividirá en 30 puntos de prueba escrita y 20 puntos de prueba oral. Entre tanto, la Comisión Ciudadana de Selección conformará un equipo de expertos catedráticos provenientes de la Academia Nacional e Internacional. Ojalá no lo metan otra vez a Ramiro García. Debe haber más catedráticos, más académicos en este país. En serio digo, ¿no? Si no, vamos a tener otra Diana Salazar en la Fiscalía. Los expertos deben tener conocimientos en derecho penal, proceso penal, derecho constitucional, derechos humanos, gestión pública y pedagogía. Este grupo, compuesto por docentes de las diferentes universidades de escala nacional e internacional, estará integrado por 30 catedráticos, 10 expertos en derecho penal. A mí me encanta el término expertos, debería ser especialistas, ¿no? En derecho penal y procesal penal afines, 5 expertos en técnicas de litigación oral y manejo de audiencias, 5 expertos en gestión pública, 5 expertos en derecho constitucional, 2 expertos en derechos humanos y 3 expertos en pedagogía, porque la vez anterior también hubo muchos expertos y pusieron a Diana Salazar de fiscal. Bueno,
Sobre la prohibición, le leía hoy con mucha atención al doctor Washington Andrade, abogado, en sus redes sociales. Y eran las mismas inquietudes que me asaltaban ayer, el momento de ver ese tipo de prohibiciones que fueron propuestas por el consejero Guarderas. Washington Andrade en su cuenta de Twitter dice: si se ha aprobado así el reglamento para designar al fiscal general, inconstitucional por todo lado, pues afecta varios derechos. Primero, la presunción de inocencia de los abogados postulantes, es decir, el abogado finalmente defiende una causa. ¿Por qué tiene que hacer el abogado suya la culpa del defendido? El abogado es abogado, no es cómplice del defendido, ni es el que cometió el delito. Primero, me parece clarísimo que se viola la presunción de inocencia de los abogados postulantes. El derecho a la defensa. Todo criminal, por peligroso que sea, por desalmado que sea, tiene derecho a la defensa y a un abogado. El Chapo Guzmán tiene derecho a abogados en Estados Unidos. Germán Cáceres, el policía asesino de María Belén Bernal, tiene derecho a tener abogados. Libre ejercicio profesional. ¿De qué viven los abogados si no es de defender causas? Pues? Derecho a la honra de los abogados, derecho a la igualdad y no discriminación. No tiene una base legal. Y en la práctica, dice Andrade, lo que generaría es un fiscal sin experiencia en todo el espectro penal, mediocre y posible nuevo títere de la derecha y de la embajada. Eso señala Andrade. Por ejemplo, ¿qué pasa si el patrocinado o patrocinada en uno de esos casos resultó o sobreseído o se le ratificó el estado de la inocencia? Yo soy un crack de abogado. Cojo un caso en el cual está involucrado el Carlitos por narcotráfico. Y como soy un crack de abogado, demuestro que el Carlitos es inocente. Como el caso era de narcotráfico, yo ya quedo eliminado de la postulación, porque el caso era de narcotráfico, a pesar de que mi defendido quedó como inocente, declarado inocente. Esto es impresionante. Lo importante en el concurso es que haya transparencia y que quienes lo designen no lo direccionen y condicionen, porque eso también es corrupción. Les insisto, vamos a tener que importar a arcángeles no solo para la Comisión Ciudadana, sino para que se postulen, porque no creo que, no sé, les faltó poner divorcios. Es impresionante, o sea, no sé cuántos postulantes va a haber, con tal nivel de desconfianza que hay por un lado. Y por otro, que creo que sí es cierto, esto es cierto, ¿no? El nivel de contaminación que hay en muchas instancias y en muchos organismos del crimen organizado, del narcotráfico, de la delincuencia, ya nos hace pensar de que en serio la contaminación es casi general. Entonces las restricciones tienen que ser todas y de que no queda gente decente en este país. Y yo sí creo que aquí en el Ecuador hay y debe haber gente muy, muy decente que seguramente se postulará para este concurso. Ahora lo que hay que garantizar también, más allá de todas las prohibiciones que han establecido, es que no hagan lo que hicieron el Trujillato y compañía, Trujillo y su caterva, para elegir a una fiscal como la señora Salazar, ¿no?